Hola, muy buenas tardes. Soy Luis Diego Hernández, psicólogo del deporte. Buenas noches para el lado de España. Hoy tenemos un invitado súper especial, de lujo, como lo anunciaba previamente en los posts, y se trata de Ricardo de la Vega. Ricardo de la Vega es licenciado en psicología por la Universidad Autónoma de Madrid, tiene un máster en psicología de la actividad física del deporte, es doctor en ciencias de la actividad física del deporte por la Universidad Autónoma de Madrid, responsable de la formación en psicología del Comité Olímpico Español, del Centro Olímpico de Estudios Superiores, es profesor de psicología del deporte en los programas más importantes relativos a las ciencias de la actividad física y el deporte, es miembro revisor de las revistas especializadas en psicología del deporte de mayor relevancia en España y también a nivel internacional de lengua castellana. Y bueno, cuenta con bastantes numerosos trabajos de revistas científicas especializados en diferentes aspectos de la psicología del deporte, del ejercicio físico. Cuenta también con una experiencia enorme a nivel de campo aplicado, mucho con deportistas, futbolistas de la Liga Española. Y bueno, estuvo participando también en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y podemos seguir hablando de su currículum, pero bueno, estas son algunas de las reseñas para presentar al invitado. Así que, Ricardo, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. De verdad, un placer estar acá con vos. Bueno, pues el agradecimiento es por mi parte. Para mí es un auténtico honor, un privilegio y un placer poder encontrarnos y poder estar a miles de kilómetros de distancia, físicos, pero tan cerca a nivel de compartir esta pasión que nos une, que es la psicología de la actividad física y del deporte, esta locura casi, ¿no? Que junto a otros compañeros y compañeras, pues tenemos y que invade, como dices en la presentación, que te agradezco mucho, pues desde el ámbito más, digamos, académico, y tanto en investigación como en docencia, como en el contexto aplicado, que yo creo al final que son ámbitos que van tremendamente ligados, ¿no? Por lo tanto, agradecerte a ti la posibilidad de estar con vosotros. Aquí es por la noche ya, allí entiendo que es por la Ujú. tarde y bueno, pues las personas que nos puedan escuchar y seguir la conferencia, pues también pues les agradezco, como no puede ser de otra manera, que puedan acompañarnos. Muchísimas gracias, Ricardo, de verdad, por tu gentileza. Y bueno, el tema de hoy, o el tercer tema que logré extraer del análisis de The Weight of Gold, el peso del oro, lo titulé El trabajo psicológico para la competencia de alto rendimiento. Y precisamente, pues, contamos con vos para que nos puedas un poco ampliar sobre este tema. La primera pregunta, Ricardo, que quisiera que nos colabores es que de manera lo más puntual posible, Sí. ¿qué se debe tomar en cuenta? ¿Cuáles son las variables que hoy en día, en este tiempo moderno, se deberían desarrollar sí o sí, no pueden quedar por fuera, de cara a un proceso, en este caso como Juegos Olímpicos, a nivel psicológico? ¿Qué se debe trabajar sí o sí y de qué manera? Sería la pregunta. Bueno, pues en esta primera pregunta, para poder enmarcarla desde mi punto de vista de manera correcta, tenemos que hacer un análisis sobre qué es lo que busca cualquier deportista para poder introducirnos sobre cuáles son las variables que habría que desarrollar a nivel psicológico, ¿no? Y en ese que busca yo suelo hablar de las dimensiones psicológicas básicas, que es lo que nos permite configurar y entender cómo buscamos los seres humanos hacer lo mismo que busca un deportista olímpico en un contexto de máxima exigencia, que es la adaptación. Un deportista lo que busca es adaptarse a un contexto, por supuesto, de tremenda exigencia. Y eso lo va a hacer por medio de esas dimensiones que moviliza para generar esa adaptación. Por un lado tenemos toda la dimensión cognitiva, todos los procesos de pensamiento, todos los procesos de creación de imágenes mentales. En segundo término estaría toda la parte que tiene que ver con la regulación emocional. Disculpa que por aquí suena el teléfono. No te Eh, preocupes. Todo lo que tiene que ver con lo que puede estabilizar o desestabilizar la respuesta emocional de un deportista. En tercer lugar, lo que tendría que ver con el componente de respuesta psicofisiológica, ¿no? Lo que nuestro organismo va a responder ante los estímulos tan altamente estresantes, digamos, que tiene una competición y más unos Juegos Olímpicos. Y en cuarto lugar, el componente conductual, todo eso que vemos desde un punto de vista externo, ¿no? Yo hablo después de una serie de aspectos que también van a formar parte de esas variables que hay que analizar y que trabajar,
En primer lugar, la personalidad, que va a configurar e influir sobre nuestra forma de pensar, de sentir, cómo nuestro cuerpo responde y lo que hacemos. Y en segundo gran término, como variable condicional, la motivación, el componente evolutivo motivacional que puede influir de forma decisiva. Y estoy incorporando un poquito a este modelo otro aspecto que me parece importante y que he conversado con otros colegas y que por supuesto hay mucha literatura científica sobre ello, que tiene que ver con también los valores, ¿no? Eso más intrínseco, eso más interno que tenemos todos, que también tienen los deportistas. Luego hablaremos, por supuesto, del documental de Michael Phelps, pero lo tienen todos los deportistas y posiblemente permiten explicar también esa adaptación o desadaptación que surge y que sucede en diferentes momentos de las fases competitivas, ¿no? Por eso, en la respuesta a qué variables deben desarrollarse, bueno, pues desde el ámbito psicológico podríamos trabajar sobre cualquiera de estas dimensiones. A mí me gusta mucho más plantear el análisis desde este enfoque que no hacerlo, por ejemplo, vinculado a hay que mejorar la concentración, hay que mejorar, porque todos estos subaspectos tienen que ver con estas dimensiones que, digamos, las enmarcan, ¿no? Y es algo que para mí es importante, porque desde el ámbito, por ejemplo, de la condición física, hablamos de preparar las cualidades físicas básicas, la fuerza, la flexibilidad, la resistencia, y yo creo que a nivel psicológico tenemos que plantear algo parecido, ¿verdad? ¿Cuáles son los elementos estructurales que nos permiten esa adaptación? Y luego lo podemos llevar, por supuesto, en el caso de hoy, al análisis de la respuesta adaptativa en el deporte olímpico, ¿no? Claro, sí, coincido con vos en el sentido que eso es una pregunta que normalmente se nos hace, por eso lo hago, y me encanta cómo lo aclaraste, porque en realidad coincido de que depende de la necesidad real e inmediata que tenga ese deportista, ese grupo de deportistas, y para ello creo que siempre es importante una fase de evaluación, claro está, tomar en cuenta el criterio de los entrenadores y el propio deportista que considera que se podría trabajar, pero no hay una receta, ¿no? O sea, aquí básicamente se trata de abarcar esas tres dimensiones, como bien mencionaste, la cognitiva, la emocional, la conductual, mediando siempre la personalidad y una variable que es como la célebre, digo yo, que es la motivación, ¿verdad? Que la gran mayoría del contexto deportivo, o sea, llámese prensa, entrenadores, normalmente siempre nos ubican en esa única variable, pero hay muchos más, ¿no? Y creo que de esa manera pues queda bastante claro. Ahora, Ricardo, ahora que hablabas de motivación, justamente pude extraer algunas frases de Michael Phelps y te comento la primera. Él dice, tengo muchas metas, pero prefiero pensar en el día a día. Esto lo decía cuando estaba en su adolescencia, Michael Phelps. En el documental aparece que unas tomas cuando él está adolescente y pues emite este criterio, ¿no? Que tiene muchas metas, pero prefiere ir pensando el día a día. Entonces, ¿qué papel juega en el establecimiento de metas, en la preparación psicológica del deportista? Porque ahí como que nos dejó con esa frase justamente qué es lo que hay detrás de ese día a día, ¿no? ¿Cómo lo sueles trabajar? Bueno, lo primero, el establecimiento de metas dentro del modelo previo que yo hablaba, lo entroncamos dentro de la parte de la psicología de la motivación, ¿verdad? Porque va a servir de impulso clave, Correcto. de anclaje para lo que sería una de las definiciones clásicas de motivación, que es la energía que volcamos para conseguir ciertos objetivos, ¿no? Entonces, esos objetivos justo establecerlos de forma coherente, de forma realista, en forma de retos, que puedan ser alcanzables, es algo fundamental. Pues lo que dice Phelps es algo que sin duda alguna sabemos que hoy en día, por ejemplo, con el gran auge que tienen las técnicas de mindfulness, pues funciona muy bien, ¿no? Y es tener Sí. nuestra mente más puesta en el presente que en el futuro, en el pasado. Solemos decir en psicología, ya sabes, que la persona que está pensando demasiado en el futuro, lo más probable es que haya ciertos momentos en los que desarrolle algún tipo de cuadro ansiógeno, porque yo el futuro no lo puedo controlar. Las personas que están pensando de forma continua en el pasado, es más sencillo también que tengan cuadros de tipo más de alteraciones del estado de ánimo, más hacia lo depresivo, ¿no? Lo que tuve y ya no tengo. Entonces, qué importante es estar pensando en el día a día, estar pensando en el momento presente. Y esa Correcto. es una gran receta que yo creo que funciona en el deporte de élite, igual que en la vida misma. Estar pensando un poco, tener clara cuál es mi guía de viaje, tener clara cuál es nuestra ruta, ¿no? Qué es lo que queremos, qué es lo que ambicionamos, pero tener todos nuestros recursos centrados en el entrenamiento de hoy, en lo que depende de mí, en cómo estoy cuidando mi alimentación, etcétera. Es decir, en todos los parámetros que yo puedo controlar en este instante, ¿no? Así es, así es. Y vos comentabas también en la respuesta inicial sobre la dimensión volitiva, la voluntad, la capacidad de elección.
Y te cito otra frase de Michael Phelps que refuerza lo que vos mencionaste. Él dice lo siguiente: nadie iba a realizar esa clase de esfuerzo para alcanzar este tipo de metas, metas olímpicas, ¿no? Sí. Yo lo amé y yo lo escogí. A mí me parece que esa frase engloba la capacidad de elección que de por sí, una vez que elige, y él dice que lo amé, o sea, lo disfruta, hay un incremento del compromiso también. ¿Estás de acuerdo con lo que se puede extraer de esa frase? Claro, yo creo que si pudiéramos analizar el nivel de implicación, de commitment, ¿no? que tiene Phelps y de dónde nace ese compromiso, que este es un aspecto que siempre nos ha importado en la psicología, ¿no? De dónde nace ese compromiso para saber también si va a implicar la suficiente intensidad, voluntad y persistencia para conseguir los objetivos. Hay gente que empieza con mucha fuerza, mucha voluntad y mucha energía, pero al cabo de poco tiempo aquello se va desvaneciendo, sobre todo en un contexto de máxima exigencia, donde el número de horas que puede implicar un entrenamiento en un nadador de élite, como es el caso de Phelps, pues dudo mucho que fuera menos de 6-8 horas al día. Eso implica no solo lo que tiene en el momento de lo que amó, sino implica, esto es como casi una relación de pareja, ¿verdad? Con nuestras mujeres. Este amor hay que seguir conquistándolo. No es lo mismo el amor inicial que tenemos que cómo va siendo de nuevo conquistado cada vez que vamos estando, cada año, y al deportista le sucede algo parecido. Los motivos que tiene también van fluctuando, van cambiando, ¿no? Por eso esa elección es fundamental y hay que trabajar casi como con cualquier relación personal, pero en este caso la relación deportista con su deporte, ¿no? Pues esa relación donde a veces pues uno tiene sus frustraciones, es indudable. Estamos hablando de un deportista quizás el más exitoso en la historia del deporte mundial o uno de los más exitosos, ¿no? Entonces, Así es. ha encontrado posiblemente ciertas experiencias de fracaso, pero muchas más experiencias de éxito. Pero obviamente en el deportista, ¿cuántas veces sucede lo contrario, ¿no? Y en esa balanza los fracasos son mayores que los éxitos. Entonces, esa parte volitiva. Eso es verdad. De hecho que, sí, perdona que te interrumpa. De hecho que para poder llegar ahí y alcanzar todos esos triunfos como Phelps, tiene que pasar por un gran proceso de fracaso, o sea, de no cumplimiento de objetivos. Y es ahí lo que para mí marca mucho la diferencia del deportista que logra destacar y el que no, porque se respeta 100% quien dice, mejor llego hasta acá y ya está. Pero el saber convivir, el saber procesar, gestionar el fracaso, el error, me parece que es determinante en esas esferas, ¿no? De la Claro. élite. De Ahora, hecho, pero vos hablabas ahí Dime, no, hay solo como matiz decir que dime. no solo con la élite, ¿verdad? Sino que en el propio desarrollo del talento deportivo es muy importante que vayamos educando, ¿eh? En Costa Rica, posiblemente, igual que cualquier país, tenemos nuestras propias características, en España tenemos las nuestras, pero y una de las cuestiones que percibo y que suelo discutir mucho con los colegas y que es interesante también desde el punto de vista de lo que sabemos en investigación, es cómo estamos educando la parte del desarrollo del talento para llegar a tener una mayor tolerancia a ciertos niveles de frustración, porque esto implica también el análisis Correcto. sociológico, en la medida en la que los deportistas están en condiciones tremendamente cómodas entrenando, luego llegar a tolerar cierto nivel de frustración, tanto personal como deportiva, es mucho más dramático, si quieres llamarlo así, ¿no? Entonces, eso tiene que ver también con una reflexión Sí, que tenemos que hacer sobre cómo educamos el talento, cómo trabajamos sobre ese proceso de evolución que implica de forma natural, y hay que verlo así, implica de forma natural ciertas dosis de frustración. Yo le llamo a esto heterostasis controlada, ¿no? Un desequilibrio en el sistema, en el organismo del deportista, donde el secreto y las ciencias del deporte, lo que tenemos que intentar aplicar en la psicología del deporte en particular, es cierto nivel de control sobre ese desequilibrio, sobre esa heterostasis que tiene el deportista, ¿no? Generando condiciones tal, pero no generando algo tremendamente cómodo, ¿no? Y eso hará que en el día de mañana el deportista de la élite tenga más fácil también tolerar esos niveles de frustración que, como digo, para mí son algo tremendamente natural también en el deporte. claro, ahí me gusta mucho cuando se habla de sentirse cómodo en lo incómodo. Yo creo que eso es lo que, que es un poco la clave también. Ahora, hablábamos de plazos, que vos dijiste un aproximado de horas que creías que posiblemente un deportista como Michael Phelps
pudo haber estado entrenando al día. Lo que él sí dijo en el documental fue lo siguiente: estuve de 5 a 6 años seguidos entrenando 365 días. ¿Mm? De 5 a 6 años, o sea, no hubo un día en 6 años que no entrenó. ¿De qué está compuesto la psiquis de un deportista que tiene esta fortaleza de continuidad, de perseverancia, para poder pagar el precio de ser el mejor? O sea, si te pasamos una radiografía, ¿qué nos puede salir ahí para comprender cómo alguien entrena 6 años seguidos sin descansar un día? Bueno, yo creo que aquí, fíjate, estamos hablando más, sabes que desde el ámbito psicológico siempre se ha debatido cuáles eran los componentes más importantes, los componentes que tienen que ver con lo hereditario, la carga Ujú. genética que tenemos, que nos acompaña y que por supuesto va a tener un peso en aquello que realizamos, o el componente ambiental, dónde nos educamos, qué contexto, como hablábamos antes, qué situaciones son las que generan cierto nivel de adaptación o desadaptación. Entonces, en esta secuencia, cuando hablamos de qué tipo de psiquis es la que tiene un deportista de alto nivel, pues nunca la literatura científica nunca se ha puesto de acuerdo. Hay, de hecho, yo rescataría, y creo que es importante en este sentido, hacer análisis de estudios de caso. Analicemos casos puntuales de deportistas puntuales y vamos a ver cómo es su nivel de respuesta. Por eso es tan importante y es tan interesante la aportación que hace el documental de Phelps, ¿no? Donde pues, nos permite ver y adentrarnos en cuál es su respuesta psicológica, lo cual no quiere decir que esta respuesta psicológica sea reproducible en otro deportista o ni quiere decir que sea lo mejor, porque cada sujeto, cada organismo va a responder de una forma donde lo que buscamos siempre es la adaptación continua al escenario que tengamos. Utilizando la analogía, el símil de la preparación física, no habría una condición óptima. Tendríamos que hablar de qué tipo de deporte, qué tipo de especialidad, qué tipo de situación, y ahí podríamos establecer cierto nivel de perfil, ¿no? Y este perfil que me preguntabas, pues tendría un componente en personalidad. Si usamos el modelo Big Five, pues no hay duda que el componente de responsabilidad, de estabilidad emocional, tiene que estar en la ecuación. Hoy en día, varias tesis doctorales que dirijo con algunos colegas relevantes, pues trabajamos con varios modelos. Por ejemplo, el modelo de Croninger, el modelo psicobiológico de Croninger sobre, digamos, características temperamentales y caracteriológicas del deportista. Bueno, pues seguramente esa parte de la estabilidad emocional, esa parte de la tolerancia también a ciertos niveles de frustración, son aspectos que son importantes, ¿no? Luego habría el componente que decíamos más motivacional. Es que en esa psiquis tiene que haber un componente de compromiso importante y eso uno debe irlo conquistando conforme avanza en el desarrollo de su carrera deportiva, ¿no? Y eso ha conformado Claro. seguramente algo que es muy interesante, que sería, y a mí eso sí que me interesaría, si tuviéramos aquí a Albert Ellis o Aaron Beck, cuáles son los estilos cognitivos. Porque hoy en día yo en el WhatsApp, Claro. ya sabes que tengo, somos lo que pensamos, ¿no? Pues ese somos lo que pensamos influye Ujú. muchísimo en cuál es la forma que tiene, en este caso Phelps, de pensar para generar adaptaciones. Porque esto seguro que le ha llevado a una adaptación también mayor desde el punto de vista atencional, del foco, desde el punto de vista de la regulación emocional y desde el punto de vista de lo que hace, ¿no? De su conducta. Así es, perfecto. Ahora, él trata de dar una explicación desde su visión de lo Sí. siguiente. Dice: la diferencia entre ser excelente y ser bueno, creo que los que son excelentes hacen cosas cuando no siempre lo quieren hacer. Y eso es lo que hace ser grandiosos, lo que los hace ser grandiosos. Entonces, por lo menos desde la visión de Phelps, nos dice que la diferencia entre un deportista bueno y uno sobresaliente, uno excelente, ¿viste? Es cuando le toca hacer cosas que no quiere hacer. O sea, cuando va contra un poco hasta inclusive su voluntad. Ahora que la tocábamos también previamente. O sea, yo me Sí. imagino aquel día que hace frío, que está lloviendo, que estoy cansado, que estoy un poco desanimado, pero igual tengo que levantar a hacerlo. Ha hecho un anuncio muy bueno de la marca Under Armour, de él, donde aparece, yo lo utilizo mucho en una charla para hablar con un deportista, donde aparecen las escenas de las diferentes etapas del día, de él, cuando está durmiendo, cuando está comiendo, cuando está entrenando, algún momento estuvo hasta vomitando un poco, cansado, en terapia física. O sea, esa es la vida del deportista en movimiento, ¿no? Y hay veces que estoy seguro, y él lo afirma, que no se quiere hacer, pero lo hace, Ujú. ¿no? Yo creo que por ahí nos da una luz de qué es lo que tienen esos excelentes. ¿Cómo lo ves? Pues mira, primero, hombre, la valoración que él hace
respecto a la que puede ser mi valoración personal, pues obviamente con toda la credibilidad de lo que ha ganado, él tiene esa posibilidad, ¿no? Esa perspectiva que sin duda alguna es tremendamente interesante. Claro, desde mi punto de vista, el tema de la excelencia, en realidad habría que enmarcarlo en el tema de la hiperadaptación, casi desde un punto de vista darwinista, ¿no? De la evolución natural de nuestra especie, donde el deporte es una manifestación más. Podríamos hablar de la excelencia musical, de la excelencia en cada una de las áreas de conocimiento, médica, como cirujanos y, por supuesto, como nadadores o deportistas, ¿no? Pero desde este punto de vista evolutivo, la persona excelente es aquella que se hiperadapta a un contexto tremendamente cambiante. Por ejemplo, si nos llevamos el discurso de la natación, de las diferentes disciplinas de la natación, y lo aplicamos al fútbol, pues evidentemente el éxito, la excelencia en el fútbol, donde el contexto es mucho más cambiante, los entrenadores cambian más, etcétera, tienen que ver no tanto con hacer cosas que otros, bueno, que también tiene que ver mucho con el componente de la hiperadaptación, de ser capaces de habituarse a ese entorno. ¿Qué sucede ahí? Yo antes, cuando hablaba en la primera de las cuestiones que comentábamos sobre las dimensiones psicológicas básicas, todo eso tiene lugar, como muy bien concretaste tú, en un contexto. Esto nosotros llamamos análisis funcional. ¿Qué sucede? Que el contexto de la natación, como tal, es un contexto que va a exigir esas horas. Es decir, el que no quiera trabajar ese número de horas e invertirlas, por desgracia, no va a llegar a la élite. Es que es muy difícil que pueda llegar, porque el entrenamiento hoy en día a nivel fisiológico y a nivel de exigencia es tan alto que o la persona está dispuesto a invertir esa cantidad de horas de esfuerzo y de trabajo o no va a llegar. Erickson ya hace mucho tiempo habló de la famosa regla esta de las 10.000 horas para alcanzar la excelencia, ¿no? Y se aplicó a diferentes, él hablaba de violinistas, hablaba de diferentes disciplinas, y hombre, no es que lleguemos a la 10.001 y entonces ya somos excelentes, ¿no? Pero la idea era justo esa, la idea es, hay que invertir una cantidad de horas y de esfuerzo tremendo. Ahora, hay muchos nadadores seguro en élite que también han entrenado muy duro como él, y posiblemente no consiguieron el éxito que ha tenido él, ¿no? Igual que jugadores de golf, jugadores de fútbol, en tantas disciplinas. Esto quiere decir que además de esa implicación, que tendría que ver con la cantidad y tiene que ver, por supuesto, con el componente motivacional, como decíamos, también implica el tema de la calidad, ¿no? Y esta calidad sí que posiblemente hay ciertas disciplinas donde el componente genético influye. Claro, para que él sea capaz de hacer la abrazada como la hace, etcétera, hay un entrenamiento por detrás tremendo, pero aparte tiene que tener una serie digamos, predisposiciones genéticas que le permiten estar en cierto nivel, ¿eh? Y además, en un deporte Claro. como el suyo, donde el componente agonístico, el componente de trabajo de la fuerza, pues, y el componente fisiológico es sin duda alguna algo fundamental, ¿no? De hecho, lo que va a hacer todo el componente psicológico es equilibrar eso, darle armonía. Yo hablo mucho de eso, ¿no? Un poco la psicología deportiva lo que hace es como Sí, la armonía en la música, permite el equilibrio, permite que la melodía nos suene bien. Sin esa melodía así es. la música no suena estridente. Entonces, esa armonía Ujú. es algo importante, ¿no? Pero sin duda alguna, esos condicionantes, él también los lleva y los lleva de fábrica, han sido sometidos a un proceso de entrenamiento excelente para ser manifestados de una forma tan brutalmente, me atrevería a decir, impresionante, ¿no? Claro, así mismo. Muy bien, seguimos con las frases de Phelps Ricardo. Y en esta comenta lo siguiente. La palabra que describe lo que significa asistir a las Olimpiadas es abrumador. Y no solo él lo dice, sino otros deportistas en el comentario lo repiten, abrumador. Entonces, uno, quisiera que me comentéis si de la experiencia tuya que has tenido con deportistas olímpicos, podrían ellos, o lo que te ha comentado, describirlo de la misma manera. Y dos, en tu rol como psicólogo del deporte, ¿qué palabra utilizarías para describir el asistir a una Olimpiada? Bueno, lo primero que se me ocurre es, en efecto, la sensación que uno tiene cuando está en unos juegos puede ser la de estar abrumado, ¿no? Es un acontecimiento único, tremendamente único, ya desde la antigua Grecia. Es un acontecimiento que va a reunir a los mejores en un escenario tremendo, donde sabes que pocas veces, una vez cada 4 años, pues todo el mundo va a girar su mirada hacia ese evento, ¿no? Eso sucede pocas veces. En ese sentido, sin duda alguna, es algo que puede, digamos, generar esa sensación de abrumar, ¿no? Ahora, desde mi punto de vista,
cuando hablamos o cuando él habla de abrumar, no es más que un elemento perceptivo. Claro. En psicología sabemos que al final esto depende de la interpretación. De hecho, seguramente su primera participación olímpica está, si le dijéramos, elige, como decía Yuri Hanin, ¿no? Es un modelo de perfil psicológico de las emociones. Elige las emociones que definen cómo te encontraste, posiblemente fueran diferentes a las de su segunda participación y así hasta la ingente cantidad de participaciones que ha tenido, ¿no? Quiero decir con eso que al final lo interesante es que es algo tremendamente perceptivo, tremendamente subjetivo, y por eso la psicología del deporte tiene un papel esencial, porque nuestro pensamiento tiene que ser educado, tiene que ser formado para interpretar y reinterpretar todas esas emociones que sentimos de la manera más adaptativa posible. Solo desde ese punto de vista es donde entendemos cómo en el contexto de la máxima exigencia, muchas veces nuestros pensamientos, nuestra forma de interpretar la realidad puede cambiar. Un deportista que percibe que esto me abruma, esto me puede hundir, me puede vanagloriar, me puede, pongámosle todos los adjetivos que queramos, estos procesos cognitivos, estos pensamientos que tiene el deportista, hay que ayudarle también a, a canalizarlos de la forma óptima, ¿no? Y en este sentido, cuando preguntabas también, yo desde mi punto de vista como psicólogo del deporte, mi experiencia es que por un lado, en efecto, es algo que es tremendo, ¿no? Es como, llegar a un contexto tremendo, pero luego uno tiene que darse cuenta del componente de la relatividad del pensamiento. El pensamiento depende de lo que nosotros queramos percibir en eso, ¿no? Y en esto es muy bonito trabajar como psicólogos del deporte, porque yo la experiencia trabajando con deportistas, pero me sucede en todas las categorías, ¿eh? Pero con los de élite, te sucede porque tienen más renombre, pero cuando son deportistas que no han llegado todavía y que están en el proceso, sucede lo mismo, ¿no? Todos estamos hechos de una pasta relativamente parecida en el sentido que todos somos consecuencia de miles de años de evolución y por lo tanto las características de lo que tenemos, esa reinterpretación que decimos, es la que va a hacer que yo me adapte de mejor manera o me adapte de peor forma, ¿no? Y de nuevo, esto nos permite también ser más o relativizar mejor la situación e intentar adaptarnos también como profesionales de la psicología del deporte del mejor modo posible en ese evento que, como decíamos, es tan disruptivo, ¿no? Tan chocante. Claro, muy bien. Y con respecto, justamente lo que mencionabas un poco anteriormente, me dice lo siguiente, se entrena toda una vida para solo este momento, las Olimpiadas, y sabes que no vas a estar cerca sino hasta 4 años, ¿no? Entonces, acá vos lo mencionabas antes, que cómo se hace para el deportista tome la decisión de voy a entrenar de nuevo y empezamos, vamos de vuelta, otro proceso de 4 años. Es bastante largo, hay altos y bajos, es muy fluctuante. Y vos yo creo que ya lo respondías un poco con la comparación que hiciste con las relaciones de pareja, ¿no? O sea, se tienen que revitalizar, se tienen que reconquistar, ¿no? Porque cada 4 años es un tiempito que pues, se lo tiene que pensar si merece la pena o no intentarlo de nuevo. ¿Cómo, Sí, desde mi punto de cómo? vista, yo un error claro que puede sucederle a un deportista en su propia carrera deportiva es cuando el deportista da por sentado que por estar en la élite su, su labor profesional consiste en seguir entrenando para los siguientes 4 años. Y es un error por lo siguiente, porque sabemos que nuestra configuración psicológica, esos procesos que antes hablábamos, motivacionales, cuando uno los elige de forma voluntaria, cuando uno es capaz de tener o de ser nuestros propios agentes activos de lo que queremos hacer, eso se pone en manifiesto en una mejor calidad del entrenamiento, en una mayor implicación, en una mayor tolerancia a la frustración en momentos de dificultad. Entonces, después de la participación en unos Juegos Olímpicos, el deportista debería tomarse en primer lugar un tiempo para reflexionar. ¿Qué tal lo he hecho? Cosas positivas, cosas negativas. Por supuesto, juntarse con su cuerpo técnico, con el staff, toda la gente que le ayuda, para hacer esa labor de revisión. Y una vez que esa labor de revisión ha sido realizada, digamos, lo que tiene que plantear es, bueno, ¿y ahora qué? Ujú. ¿Qué es lo que yo quiero conseguir? ¿Qué quiero conquistar? He hecho esto, puedo hacer esto otro. Oye, y si la respuesta es sí quiero hacer esto otro, ¿estoy realmente implicado? ¿Estoy dispuesto realmente a hacerlo? ¿Por qué digo todo esto? Porque cuando la respuesta final es sí, cuando después de hacer esta lectura la respuesta final es sí,
Entonces el deportista se siente, esta es la noción en realidad de compromiso, ¿no? De commitment. El deportista se va a sentir mucho más integrado con su propia práctica deportiva. Nosotros a día de hoy tenemos ya muchas publicaciones en revistas científicas muy importantes a nivel internacional y hay un concepto que hemos trabajado con varios colegas europeos, que es el concepto de pasión, ¿eh? La pasión que tiene una persona y que digamos, tiene mucho que ver con la identidad deportiva, con la identidad atlética, que es eso o esa imagen que yo tengo de mí mismo como deportista y que hace que me defina como persona. Yo como deportista de élite, como nadador de élite, una parte importante de mí se define por cómo soy yo como nadador. Es decir, la natación ha configurado esa parte de cómo soy yo, ¿no? Entonces, hay que dar respuesta a justo ese aspecto que yo no me detendría en lo que sucede en los 4 años, ¿no? Como decíamos que era el ejemplo antes de la pareja, eso tiene que ser una reconquista, una secuencia continuada Correcto. de lo que queremos vivir, ¿no? De hecho, ahora que mencionabas, bueno, yo el primer tema que extraje que me pareció que fue el número uno a lo largo de todo el documental fue el de la identidad deportiva, que va muy de la mano con lo que mencionaste. Eso se toca y se ve, pero por todo lado en el documental. Y con respecto a la pasión que mencionas, o la pasión siempre la he entendido como un estado de ánimo, ¿no? O sea, es un estado de ánimo, está la emoción, el sentimiento y la pasión, ¿no? La pasión es la suma de los dos anteriores. La pasión tiene la fuerza, la emoción, pero tiene la durabilidad, digamos, del sentimiento. Y también la pasión, la he visto mucho también en un concepto relativamente nuevo del grit, ¿verdad? De Angela Duckworth, del grit, que también integra justamente esa variable que dices que están ahí también elaborando en Europa. Muy bien, cambiamos de deportistas, vamos con Shaun White. Shaun White nos dice lo siguiente, es un estilo de vida, era mi forma de vivir, es como vivía, mi mundo se basaba en cualquier pequeño paso que podía dar para estar por encima de mis rivales y poder ganar. O sea, acá la pregunta es, ¿cómo alcanzar el equilibrio entre un estilo de vida que te da resultados en alto rendimiento, pero a su vez debería conservar o preservar la salud mental, el bienestar? ¿Cómo hacemos para alcanzar ese equilibrio? ¿Cómo colaboramos a los deportistas? Porque creo que ese es el gran reto hoy, Ricardo. O sea, enfocado, este documental nos deja que el alto rendimiento tiene su precio, se alcanza cosas muy lindas, pero se sacrifica mucho el tema de salud mental. Entonces, la propuesta es un equilibrio. ¿Cómo alcanzar ese equilibrio? Claro, mira, yo volvería a lo que comentábamos antes, ¿no? La consecuencia es la adaptación, ese equilibrio que decimos, esa homeostasis, tiene que ver con esa adaptación, ¿no? La adaptación claro, dependería de analizar qué tipo de vida estamos hablando, pero en la inmensa mayoría de las personas, e incluyo los deportistas de élite, esa adaptación no tiene que ver solo con mi dimensión como Ricardo de la Vega, profesional, como psicólogo, da igual la cantidad de prestigio que uno tenga, da igual la cantidad de, digamos, medallas que podamos alcanzar. Lo importante es cómo yo todo eso lo racionalizo para generar un contexto de adaptación óptimo en mi medio. ¿Qué le sucede a Phelps o qué le sucede a otros muchos deportistas? Porque cuando uno revisa, o actores, actrices, etcétera, ¿no? Cuando uno revisa las biografías de gente de tremendo éxito, se da cuenta que esto no es solo cosas de un deportista específico, ¿no? Lo que sucede es que a veces han perdido la percepción sobre que nuestro desarrollo personal, nuestro desarrollo también trascendente, y hoy en día es un concepto importante también en la psicología, ¿no? El concepto de trascendencia, de trascender este momento actual, de lo que yo consigo, una medalla está muy bien, pero ¿cómo quiero yo impactar en mi vida? Y eso tiene que ver con una esfera también personal. ¿Cuáles son tus objetivos vitales? Ujú. ¿Qué gente tienes a tu alrededor? ¿Cuál es el entorno que te permite tener una mayor estabilidad? Cuando yo recuerdo aquí mucho los trabajos de Zimbardo, de quizás el psicólogo social más importante contemporáneo nuestro, cuando él hacía los trabajos de la prisión de Stanford, célebres, ¿no? Cuando su mujer le paró un poco, ¿no? Y le dijo, oye, que esto se te está yendo un poquito de las manos. Es decir, esa visión externa que es capaz de hacer que volvamos a retomar el foco con lo que realmente es importante. Y esto en el contexto del deporte de Claro. élite a veces es difícil porque el propio desarrollo del deportista se da en un contexto muy particular. La cantidad de horas que implican en edades muy jóvenes es indudablemente tremendamente alta, por lo cual están muy expuestos a unas relaciones muy
digamos, muy reducidas con su grupo de entrenamiento más habitual, donde además en edades muy tempranas los procesos de liderazgo que ejercen los cuerpos técnicos, sobre todo los entrenadores o entrenadoras, es altísimo, por lo cual tenemos que ser también muy vigilantes sobre cómo es ese estilo de entrenamiento que se produce con estos deportistas, ¿no? Entonces yo creo que habría muchas dimensiones que, digamos, que tendríamos que intentar trabajar para preocuparnos de ese elemento de la salubridad de la carrera deportiva, porque Correcto. muchas veces nos olvidamos que el alto nivel y la salud no van por una misma vía y acaban con problemas No. de artrosis prematura, acaban con problemas óseos grandes, acaban con problemas y psicológicamente la psiquis, digamos, va a acompañar la respuesta adaptativa de la persona. Cuando la exigencia es altísima, solo el nivel de estrés crónico que puede tener un deportista, pues de élite, seguramente es muy alto, posiblemente también equiparable al que To- puede tener un alto ejecutivo en una empresa. Y ahí seguramente decimos, oye, Claro. este alto ejecutivo está tremendamente amargado porque vive solo por y para el trabajo. Y diríamos, bien, puede tener una Ujú. gran cantidad de dinero, puede tener una gran cantidad de valor en su empresa, pero ¿cómo es su vida? ¿Cómo es su adaptación? Entonces, esto, por supuesto, no tiene, yo no apuesto por un único modelo de vida. Cada uno tiene que configurar este modelo de vida, ¿eh? Uno puede optar, por Así supuesto, por es. estar solo, etcétera, pero tiene que ser, eso sí, una opción, un elemento reflexivo y, por lo tanto, trascendente, como decía al principio. Es decir, que implica esa obligatoriedad, esa obligación de reflexionar de qué quiero yo en mi propia vida. Y esa proyección es la que, desde mi punto de vista, tenemos que analizar, porque el deportista en la élite a veces se va dejando llevar por el día a día. Claro, eso es importante, pero tienes que tener, en un punto de tu carrera deportiva, tienes que tener esa visión trascendente. Si no, yo en mi experiencia trabajando también en contextos de retirada deportiva, es que hay, y lo sabemos muy bien en psicología deportiva, hay un síndrome muy parecido al que tienen los soldados cuando vuelven de la guerra. Y síndrome, Ujú. digamos, de impacto, de estrés postraumático, porque yo abandono mi carrera deportiva y ahora ¿qué hago? Porque toda mi vida giró en torno a esto que ya no tengo. Y el reloj De cronológico, hecho, biológico. ajá, pero nada, que No, de hecho que ese último comentario que decís, esa similitud que hay inclusive con los militares después de guerra, ujú. pero nada, me da pie al siguiente comentario de Sean White, que dice lo siguiente, para darle más contenido a lo que estás diciendo, Ricardo, él dice, recuerdo competir después de las Olimpiadas y fue horrible, o sea, competiciones post-Olimpiadas, Ujú. ¿no? No tenía motivación y se preguntaba, ¿vale la pena esto? No se compara con la magnitud de lo que acabo de lograr. Uno se pregunta, ¿qué hice mal? ¿Qué pasó? ¿Qué se hicieron todos? Se está feliz en estar en casa, pero esta sensación es como de soledad. Y, es decir, y Phelps hablaba de una depresión post-olímpica, que es justamente lo que estás hablando. No es posguerra, pero sí es post-olímpica, Claro. ¿no? Entonces quería meter la cuchara ahí a lo que estabas hablando. Sí, es que en realidad es un impacto que uno siente después de haber conseguido un gran éxito o haber participado en algo, de repente se da cuenta que eso que ha conseguido y ahora dónde está, y mira para atrás y ve que el camino del esfuerzo fue tremendo y que ahora tiene que volver a mirar para volver a construir algo, ¿no? Y eso nos expone ante un vértigo importante, pero no, en el deporte lo vemos muy claro, pero en la vida misma esto sucede cuando el estudiante finaliza la carrera y ahora dice, ¿y ahora qué? Estuve viviendo siempre de mi familia, de mis padres, y ahora me encuentro que necesito encontrar mis primeros trabajos y encuentra de nuevo ese vértigo tan grande, ¿no? De hecho, ahí se producen con relativa frecuencia Claro. crisis de ansiedad, antes en los trastornos en los DSM o los CIE, ¿no? Hablábamos como trastornos de angustia, ¿m? Que tienen que ver con esa Ujú. parte de desasosiego, con ese vértigo que uno siente, ¿no? Pero indudablemente es algo importante, porque Así también es. hay modelos que se han trabajado y que hemos trabajado también en investigación, dopaminérgicos, ¿verdad? No hay algo más adictivo que el estar vinculado a un contexto deportivo en alto nivel, donde además tengo los focos puestos en mí, eso, la dopamina es tremendamente adictiva. Por lo tanto, nosotros hemos trabajado mucho, Claro. investigado mucho sobre el contexto de la adicción por el ejercicio físico, y el deportista de élite no hablamos, por supuesto, de adicción porque él vive de eso. Pero esto es algo muy interesante, Ujú. incluso en la población habitual, ¿eh? Que hay un porcentaje siempre en nuestros estudios que va a tener este tipo de síndrome y no son ni mucho menos deportistas de élite, son
deportistas casuales que se calzan las zapatillas deportivas y se van a rodar después de llegar de una jornada larga de trabajo, ¿no? Entonces, esto nos vemos expuestos todos, pero el deportista de élite esto lo ha sufrido durante mucho tiempo porque tiene que rendir y tiene su parte de disfrute, su parte Claro. más bonita, su parte más adictiva, y jugar y conjugar esto no es sencillo, ¿eh? No, para nada. De hecho, que es altamente complejo. Vamos entrando al bloque final, Ricardo, y voy mencionando cambio de deportista. Apolo 1 dice lo siguiente: gran parte de mi carrera fue conducida puramente por el miedo al fracaso, diferente a otros que son dirigidos por quiero ganar, quiero ser campeón. Ujú. Eso me hacía pensar que no era el adecuado para esto, que no era el mejor, no era el más talentoso genéticamente o físicamente dotado, pero sí puedo decir que era el que más fuerte trabajaba, el que pasaba más tiempo en el deporte por mi obsesión con el no fue suficientemente bueno. Nunca fue suficiente por 15 años. Y aquí en este comentario de Apolo menciona el miedo al fracaso, que es altamente común en el deporte, que es una forma con la que se trabaja. Él reconoce que él era como su premisa, mientras que la de otros es quiero ganar, un poco más positiva, quiero ser campeón, pero aquí lo clave es que dice que nunca era suficientemente bueno, nunca era suficiente el trabajo. Ahí yo creo que hay que ponerle un límite un poco delgado, es una línea delgada entre que eso sea combustible, el nunca es bueno, ¿sí? Pero también por mi experiencia, no sé qué me dirás vos, pero el deportista cuesta que se dé créditos. O sea, normalmente es puro látigo. Yo le digo, vos tenés un látigo y te estás dando y nunca te das un premio, o sea, nunca te das un reforzador. Por un lado, bien, que entiendo tu espíritu de superación, de estar mejor, pero tiene que haber una recompensa. Pero cuando nunca recompensa, yo creo que estamos entrando en terrenos un poco pantanosos, ¿no? Porque si nunca recompensa, es difícil de seguir. Pero bueno, hay algunos, todos funcionan diferente. Pero este me llama la atención, ¿no? Porque sabe que no es genéticamente dotado, físicamente bueno, lo mío es trabajar, ok, ya acepté que lo mío es trabajar, pero trabajo, trabajo, trabajo y nunca es suficiente, nunca termino de ser bueno. Es como una dualidad, no sé cómo lo ves vos. Bueno, en primer lugar, hay un componente claro desde el ámbito de la personalidad que le impulsa a tener lo que decíamos antes, esto en el modelo Big Five va a saturar seguro muy alto en responsabilidad. El que Claro, satura muy alto en responsabilidad en cualquier ámbito de la vida tiene algunos problemas, sobre todo cuando eso se pueda entrecruzar con inestabilidad emocional o lo que llamábamos antes neuróticos, ¿verdad? Porque entonces neuroticismo, sí. el que quiere responder ante todo y además tiende a percibir las situaciones a las que se enfrenta más como amenazas que como retos o desafíos, ¿no? Entonces, el miedo al fallo puede ser Correcto. un motor muy potente, por supuesto, a nuestra conducta. Por cierto, el miedo al fallo, el miedo a ser devorado por una especie, eso lo tenemos como consecuencia de miles de años de evolución. Por lo tanto, el miedo puede ser un motor, ¿eh? Indudablemente. ¿Qué sucede? Por ejemplo, con la irrupción hace ya casi un par de décadas, me atrevería a decir, de la psicología positiva, pues sabemos que, hombre, si somos capaces de reenfocar también hacia los elementos más positivos, es decir, no tanto hacia el miedo al error, hacia el fallo, al fracaso, sino más como tendencia al éxito, que diría Nichols y otros de los autores en psicología de la motivación, pues hombre, somos capaces de generar conductas más adaptativas en el sentido que las consecuencias, cuando yo me enfrento y consigo éxito o fracaso, tiene mucho más que ver con consecuencias que la persona va a digerir mejor. Cuando yo planteo todo como un fracaso o una victoria, aquello se hace duro, ¿no? Yo aquí lo que siempre Ujú. me gusta plantear, desde un punto de vista también educativo, y casi de deporte de base, es la diferencia entre centrarnos en los procesos, en el rendimiento, o centrarnos en el resultado. Los deportistas que se centran demasiado en el resultado tienen mucha más propensión a estar movilizados hacia este éxito o fracaso, porque todo lo reducen al resultado. Sabemos que es mucho más adaptativo estar centrados en el rendimiento, ¿eh? Lo que llamaban los estudios de la motivación la tendencia ego o tarea, ¿no? El que está centrado y Ujú. evalúa siempre lo que hace en función de lo que han hecho los demás, la tendencia hacia el ego, o los que evalúan la evolución respecto a si yo he conseguido mi mejor marca personal, ¿no? Esta es la tendencia hacia la tarea.
Entonces, en esta doble tesitura, el deportista, cuando está demasiado centrado en el fracaso, demasiado centrado en el resultado, demasiado centrado en el ego, en la comparación de unos con otros, hoy en día sabemos que las consecuencias a nivel de adaptación psicológica ante ese contexto son más negativas. Y esto, Así lo es, bonito muy de las bien. investigaciones es que se pueden educar. Tal cual, tal cual. Bien, vamos con las últimas dos, Ricardo, que te hago los dos comentarios porque básicamente van enlazados. El primer comentario, la primera frase es de Sasha Cohen, que dice, me caí 2 veces, me sentí en shock, devastada, aturdida, de la sensación de que todo el mundo se enfoca en uno. ¿Okay? Eso nos dice Sasha Cohen. Y por otro lado, nos dice Lolo Jones, derribé una valla y me costó la medalla de oro. En mi vida derribé una valla como 3 veces, en toda la vida solo 3 veces, incluyendo entrenamientos. Era abrumador, no quería hablar con nadie. Como ves, ambas se refieren a un error, a un fallo en plena competencia olímpica. Entonces, estamos en Olimpiadas, hay un trabajo previo de técnico, táctico, físico, psicológico. Cae en un error que es muy frecuente. Eh, Somos psicólogos de deporte, no sé si te ha tocado, pero en plena competencia están en ese abismo y cuál sería una buena estrategia que te ha tocado, obviamente guardando secreto profesional, para poder reenfocar al deportista en su tarea si es que le quedan más competiciones o bien cómo darle contención psicológica dado este golpe tan fuerte después de 4 años de preparación. Claro, mira, pues para ir concluyendo, porque si no me van a matar aquí, eh, Claro, es la última. desde mi punto de vista, aquí estamos hablando de un aspecto que es central para el entrenamiento psicológico, que es la posibilidad, yo le digo, le decimos de verdad, de estar en foco, estar focalizados. ¿Qué sucede? Que cuando a veces tú comentabas, solo me caí 3 veces. Bueno, eso tiene que ver con un ajuste atencional. Entonces, o con un problema, por supuesto, neuromotor, etcétera. No hay que simplificar la realidad o llevárnoslo todo hacia el ámbito psicológico, ¿no? Pero si habláramos de que estas situaciones se dan en un contexto psicológico, algo fundamental es el entrenamiento del foco atencional. Y el foco atencional, como proceso, toda la información que recibimos por la vía aferente nos viene por los sentidos. Entonces, en función de cómo el deportista es capaz de gestionar todo este elemento perceptivo, el ruido que puede haber cuando uno recibe un codazo, por ejemplo, una carrera de 1500 metros, un salto de vallas, un lo que fuera, ¿no? Al final, la persona lo que tiene que hacer es estar completamente centrado en su rendimiento y eliminar todas las señales que no le van a servir, ¿verdad?, para rendir ahí, ¿no? Y aquí hay algo que es muy bonito desde el punto de vista del entrenamiento psicológico, y es que cuando el deportista está en la mayor parte de los deportes rindiendo, cuanto más funcione en piloto automático, tanto mejor. Es decir, debe funcionar con un automatismo brutal, ¿no? Cuanto más piense o más esté centrado en lo que no sea que su cuerpo actúe, eso quiere decir que está mal entrenado, mal preparado para realizar ese rendimiento, ¿no? Pues ahí habría que plantear cómo se ha entrenado ese foco. Y esto, por supuesto, se puede preparar. Como decía, somos consecuencia de miles de años de evolución y por lo tanto el entrenamiento, la simulación de entrenamiento debe preparar la gestión de estos focos atencionales, ¿no? Aquí hay técnicas bonitas, nosotros llevamos trabajando ya un tiempo también, lo hacemos hoy en día en aplicaciones también en contextos militares con realidad virtual, donde generamos situaciones de simulación y el deportista, en Río lo utilicé, el deportista lo que hace es que se expone en ciertas situaciones donde ahí podemos aprovechar para meter también ciertos ruidos y generar un paradigma que es clásico en psicología, que es la habituación. Cuanto más habituamos un organismo a cierta respuesta ante estímulos, mejor va a ser su adaptación en un contexto tremendamente heterostático, ¿no? O más desequilibrante, como puede ser una final olímpica, ¿verdad? Claro, perfecto. Bueno, eso queda clarísimo. Pues eso sería, Ricardo. De verdad, siempre complacido de poder conversar con vos. De verdad que nos has sumado bastante para que nos están viendo y para quien lo verán después de hablar con pues una persona de tanta experiencia, tanto baje académico como a nivel aplicado. Y me parece que has explicado todo pues súper, súper claro. Así que te agradezco mucho, de verdad, tu tiempo. La verdad es que la pasé bastante bien en este espacio compartiendo con vos,
conociendo un poco de estas últimas tendencias para la preparación de la competencia. Y pues un fuerte abrazo, verdad que sea a la distancia. Muy agradecido por tu tiempo. Bueno, os envío un gran abrazo, te envío de forma muy particular y muy cariñosa, Luis Diego, un grandísimo abrazo. Sabes del afecto que nos tenemos, de la amistad. También decir a toda la gente que nos escuche y por supuesto a ti, que nos cuidemos, que ya esperemos se quede poco para poder encontrarnos, ¿verdad? En un contexto con un café, con una cervecita, con algo, Claro. para volver a la normalidad. Bueno, pues desearte lo mejor y a toda la audiencia, a todas las personas que nos escuchen, lo mejor, que seguramente volvemos a la inmensa normalidad. Y fíjate, yo creo que los Juegos Olímpicos van a ser quizás ese primer gran escenario mundial en un contexto ya de prácticamente pospandemia o ir finalizando esa pandemia. Ojalá. Así es, totalmente de acuerdo. Igual, muchísimas gracias, Ricardo. Un fuerte abrazo, igual, un gran aprecio. Y hasta la próxima. Esperemos que sea presencial con unas cañitas en mano. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Chao.